Ya, lo presentamos a ti porque queremos conversar con Eduardo Sacheri, autor de esta última novela que justamente se la vamos a recomendar, la que recomendaba Mario. Eduardo Sacheri está aquí en el Expreso Bio Bio. Muy buenas tardes. Hola Eduardo, gracias por venir. Al contrario, gracias por invitarme. En realidad podría levantarme e irme para cumplir con lo de la mufa. Claro. Solo para eso, no porque quiera irme, sino para arruinar el momento. Pues la mufa existe, no es un chiste, con eso claro, no se juega. Con eso no se juega. Pero aquí estoy. Mira, vamos a darle estábamos, entre otras cosas que hablábamos con Mario el otro día, y decía, mira, y decía, él es el autor de La pregunta de tus ojos, que se hizo película, sí, La noche en la usina, y empezó a nombrar tu... Y dije, bueno, pero ¿qué edad tiene él? No, la edad nuestra, dice. Bueno, hay que ver cuál es la edad de usted. Y uno, sí, 57, 57, 58, sí. Entonces uno dije, el comentario fue, hemos perdido nuestro tiempo. Hemos estado perdiendo el tiempo todo este tiempo. ¿Cómo se logra? Para quienes vieron tus películas, que hubo muchos comentarios. Fue guionista también. Se hacen, ¿se pueden hacer una idea de tus libros? ¿Es justo decir, vi una película de Eduardo Sacheri y sé cómo escribe? ¿Conozco sus novelas? Es una linda pregunta, creo que sí. ¿Sí? Aunque estaría bueno que compren el libro de todas maneras, que hagan una comparación más sesuda, más profunda. Sí, porque el hecho de guionar yo esas películas... Ganó el Oscar, de hecho. Hace que, viste, como que el parentesco, yo creo que se conserve, viste, como que el aire de familia entre el libro y película, que igual nunca es una cosa exacta. Primero porque hay cosas que son intraducibles, ¿viste? Entre el libro, claro, son distintos lenguajes. Pero son otros autores, porque la película es de quien la dirige, no es del guionista. Y eso hay que aceptarlo. Mire, si uno se va a hacer como guionista, el que tiene más importancia que la que tiene, la está arruinando. Va a arruinarla la película y va a arruinar el vínculo con el director. En cambio, si uno dice, espera, yo voy a escribir el guión tratando que cierta esencia de mis personajes, sobre todo, se conserve para la película y luego lo entrego a quien dirige, quienes actúan, quienes hacen la técnica de la película y que hagan su mejor laburo posible. Y ahí puede salir bien. Pero creo que ese parentesco está bien conservado. O sea, yo veo las películas hechas sobre mis novelas y me quedo conforme. La verdad, me reconozco ahí. Sí. Y algo adicional quiero decir para el director que va a hacer su película, la película es de él, del que la dirige, pero parte desde valga la redundancia, un punto de partida que es tremendo, que el autor de esta novela ha visto algo que yo, director, no he visto, y me seduce esto que ha visto. Lo he leído y ha visto algo que quiero llevar al cine, en el caso de tus películas. Probablemente nos pasa como lectores también. Uno dice, claro, ¿cómo observa? Fíjate, nosotros como lectores, cuando nos entusiasmamos con un libro, nos lo apropiamos. Y el libro que está en nuestra cabeza no es el que escribió quien lo escribió. Ya es tuyo. Y es otro. Es tuyo y es otro. Lo que hacemos en general como lectores es quedarnos con eso en secreto. Nos queda en el corazón esa adaptación que hicimos. Pero ya lo adaptamos a nuestra cabeza. Y en ese sentido, el hacerlo guión, hacerlo película, porque ahí te define cuando uno ve la novela en una película, ya escuchaste, ya viste al personaje, sabes cómo se viste, sabes cómo se desenvuelve. Tú que te dedicas también a escribir finalmente, ¿no te pasa algo quizás con no quiero que sea película? Yo creo que en general me gusta que sea película, porque como te digo, son parientes cercanos, no son la misma persona. Pero si te has llevado bien con el libro, digo, bueno, está lindo conocer a esta otra persona que es una película. Eduardo, y el límite entre la literatura y la historia. Porque yo, si leo demasiado lejos, si vuelvo a leer Una noche en la usina, uno dice, pero esta es la historia, esta es historia argentina. Lo que pasa, ponerle la cuenta no desde el punto de vista de los vencedores, desde el punto de vista de los que la pasaron mal, de los... Yo creo que la literatura es una linda manera adicional de pensar la historia. Pero ojo que remarco la palabra adicional. Esto te lo digo como licenciado en historia. Sí. O sea, la historia es un trabajo científico, metódico, riguroso, que uno trata de ser objetivo, frío, en la mejor definición de frío.
Para, momento. Yo me tengo que despegar de esto que estoy contando. Sí. Nada de eso ocurre en la literatura. Los datos, no, estos datos, no es datos, lo voy a hacer hablar. En la literatura, a mí me gusta que mis libros aterricen en un momento histórico. ¿Qué es lo que nos pasa como personas? O sea, ninguno de nosotros vive en el aire. Ustedes viven en el Chile de 2025, que no es la Argentina o la Noruega de 2025, ni es el Chile de 1985. Su vida tiene una dimensión afectiva, personal, familiar, profesional, íntima, pero también tiene una dimensión histórica. Lo que pasa en Chile pasa en sus vidas. Y a mí me gusta en mi literatura que esté ese cruce con la libertad de la literatura. O sea, yo en los libros que te invento, ese es el pacto entre vos y yo. Es un invento. Yo no te estoy haciendo un libro de historia de la guerra de Malvinas en Demasiado Lejos. Pero te invito a volver a pensar en esa Argentina de la guerra, en esa Argentina del final de la dictadura militar argentina, con una novela. Pensá lo que vos quieras. No sé para dónde te va a llevar, para dónde te va a disparar. Pero está bueno que lo sigamos pensando. Pues está bueno pensar en el pasado. No como una carga, ¿viste? Una mochila Para entender. Pero para entender mejor. El del 2025 también, y entenderse uno, y una trayectoria personal. Es que somos un bicho que se desenvuelve en el tiempo. Sí, ¿no? A diferencia de otros animales que no tienen ese registro, nosotros sí tenemos registro de nuestra temporalidad. Y lo bueno también, este libro, en Demasiado Lejos, lo comentábamos fuera de micrófono con Álvaro, que son momentos históricos, como licenciado en Historia, profesor entiendo también, y que se muestran desde lo cotidiano, desde un grupo de amigos que se juntan en un local, desde una persona que trabaja en la Casa Rosada, en fin, pero se cuenta esto, cómo va afectando a lo cotidiano, no necesariamente quienes están directamente en el lugar de conflicto, por ejemplo. Bueno, cuando yo enfrenté esto de contar la guerra de Malvinas, mi pretensión inicial era contarla lejos y cerca. Es decir, contar lo que pasaba con gente común y corriente en Buenos Aires y qué pasaba con los soldados, que también eran gente común y corriente, pero en una situación y en una geografía trágica, terrible, como era la de la propia guerra. Al final me di cuenta en la escritura que no podía juntarlo en el mismo libro. Entonces terminaron siendo 2 novelas. Esta es la primera. Y en noviembre, que espero que me vuelvan a invitar. Desde ya, por favor, ya. Ya quedamos. No, pero no mufemos. No, perdón. No, pero si ya lo dijimos. Pero escúchame, no lo mufaron esta vez, no. La oportunidad de mufarla era esta. Sí. O sea, coquetearon con el peligro esta vez. Bueno, y en esta segunda novela, sí será la guerra con personajes próximos a estos. En el sentido, ponele, en esta novela, hay familias cuyos hijos van a la guerra. Pero esta novela sigue a las familias. La otra seguirá a esos hijos que van a la guerra. Viste, como ver la guerra desde más cerca. Y decir, bueno, eventualmente, si te da ganas de leerte las dos, tenés una mirada de cómo es una guerra encima de tu cabeza o cómo es una guerra que te queda a 2000 kilómetros, una geografía que no conoces, en un clima al que no estás habituado, como le pasó a los que nos quedamos en Buenos Aires. Sí. Nosotros no tengo registro ni siquiera como nada personal de nada, ni recuerdo de los abuelos, nada, de alguna otra guerra en Latinoamérica que no sea una guerra interna. Pero esto de una guerra con otro país, con el imperio. Nada menos que con el imperio británico. Es que no existe ese registro. Es que a mí uno de los costados que me parece interesante de esa guerra es precisamente ese, Álvaro. Esto de mira. La única guerra entre un país latinoamericano y un país europeo en el siglo XX fue esa. Claro, fue breve, porque fueron 3 meses. Esa fugacidad terminó en una brutal derrota, pero tuvo un impacto continental, tuvo un impacto político importante. Por supuesto que los conflictos entre nuestros países también se vieron reflejados en lo que sucedía. También tuvo un impacto político interno, sobre todo en mi país. Sí, vale preguntarse
Galtieri, 1982, una dictadura que ya tenía graves problemas en la Argentina, pero que durante la guerra se relanza hacia adelante, porque el apoyo que consigue es blindado. Y uno podría preguntarse, che, ¿y si la Argentina hubiera ganado esta guerra? ¿Qué pasaba con la dictadura argentina? Porque la derrota precipita la democracia, precipita que los militares organicen su retirada muy a la defensiva. Y eso también permite no solo la apertura a la democracia, la consolidación de esa democracia, los juicios a las juntas militares por las violaciones de los derechos humanos, tienen que ver con esto también. Y es esto que decimos, la historia nos afecta siempre. No sabemos en qué direcciones, pero siempre nos afecta. Estamos conversando con Eduardo Sacheri, es historiador, ¿no? Escritor, guionista argentino muy exitoso. Entiendo que es el escritor más vendido, ¿no? En Argentina. No sé, si fuera cierto, eso no habla bien de la Argentina tampoco. Eso digámoslo, pero no sé si es así. Me va bien, sé que me va bien. Pero... tú dijiste en una entrevista hace algunas semanas, a propósito del libro, del lanzamiento de Demasiado Lejos, que es lo que nos estás contando también, y por eso estás acá en Chile, que las Malvinas justamente y la selección son los únicos temas de acuerdo identitario en Argentina. Y estamos justamente viviendo otro dato o otro momento histórico con el fallecimiento del primer papa latinoamericano argentino, Jorge Bergoglio. ¿Eso no está teniendo un efecto identitario en Argentina? La figura. Toma con pinzas lo que voy a responderte, porque no dejo de ser un escritor hablando de algo que lo excede, como es nada menos que el impacto del Papa. Sospecho que en un primer momento, cuando el Papa es electo, cuando Francisco llega al trono de San Pedro, digámoslo sorpresivamente, ahí sí hay una cosa colectiva de adhesión y de alegría. Pero muy rápidamente, dentro de Argentina, la figura del Papa quedó inmersa en los conflictos internos. Es decir, a los argentinos nos va a costar bastante tiempo y distancia evaluar desde el punto de vista del catolicismo y de la Iglesia la importancia de Francisco. Porque por el momento todavía estamos como en la cosa parroquial chiquita, la discusión pueblerina que nos gusta tanto en Argentina. Entonces espera, el Papa, sí, pero el Papa peronista. Pero el Papa peronista y progresista o no progresista, peronista de derecha o peronista de izquierda, ¿se lleva bien con los Kirchner o no? ¿Le sonrió a Macri cuando Macri lo fue a ver o no? Nosotros estamos ¿Por algo no volvió a Argentina? Por algo no volvió a Argentina. Visitó 60 y pico de países, la Argentina no. Entonces, te diría que hoy, 2025, el Papa está en la grieta. Es decir, de acuerdo a dónde te pares vos, en relación a los Kirchner, en relación a Milei, en relación a... dependerá de eso qué evaluación hagas de... Todavía, incluso en el momento de su muerte, porque uno desde fuera, nosotros hemos visto, bueno, también cómo han reaccionado en Argentina, en fin, pero aún después de la muerte también se sigue, no sigue siendo una figura. Yo creo que de unión. Que será un recuerdo compartido en el futuro, pero cuando se aquiete nuestra mirada coyuntural, porque en Argentina somos tan exagerados, tan hiperbólicos, tan calentones desde el punto de vista de esta cosa emocional desbordada, agresiva que tenemos, que por el momento está ahí. Por lo menos hasta ayer que me vine para acá, salvo que en un día hayamos madurado. Claro. Me temo que sí. No lo digo como un elogio, claramente, pero me parece que no sucede. Eduardo, me llama la atención el caso argentino. Bueno, uno mira desde acá, ¿no es cierto? Uno mira desde Chile y hay una en lo que has escrito en tu obra, hay una historia de la Argentina cuando Argentina empieza a ser Argentina. La historia de cómo Argentina empieza o cuándo Argentina empieza a ser Argentina. Son unos libros de divulgación. De divulgación. Tanto esto del ser licenciado en historia, tratando de llevar un buen conocimiento académico. No sé cómo es aquí en Chile. Sí. En Argentina la divulgación histórica no está en las mejores manos en general. Figúrate, es que está en manos por ahí. improvisada, cuyos nombres no voy a hacer.
porque no quiero ganarme enemigos inútilmente. Pero, viste, y a mí como licenciado, pucha, una pena, porque hay un buen laburo en las universidades, una buena investigación pero no perfora hacia afuera. Bueno, es muy difícil en cualquier ámbito científico esto de hacer una divulgación que sea al mismo tiempo rigurosa y entretenida. Bueno, es tan difícil como una buena clase. Sí, claro. Si lo pensás. Viste, en cualquiera de nuestras profesiones, que te den una clase sólida, seria y divertida. Que viste que parece antitético, lo serio y lo divertido. Y en realidad no son antitéticos. No deberían serlo, pero es un laburo. Pero me preguntaba a propósito de lo identitario, que tú designas ahí el fútbol y el fútbol y Malvinas. Y las Malvinas, claro, como temas que unen, que son transversales a todo. Sí. Me pregunto si la identidad pasa por ahí, si acaso es difícil decir, mira, Argentina es esto, que parece que uno desde acá lo tiene más o menos claro eso. Dice, mira, esta es la Argentina. La Argentina es esta, y hay rasgos que son... Es que no dudo que ustedes deben tener más claro cómo somos que nosotros. ¿Y no será lo mismo aplicará que ustedes tengan más claro cómo somos nosotros los chilenos? Porque acá en la construcción del Estado, a propósito de cuándo Chile llega a ser Chile, no sé si hay tanta rigurosidad en los datos, si la divulgación ha sido la adecuada también, o si es algo que aplica a los demás países en Latinoamérica. Yo creo que es una pregunta interesante. Viste que la ciencia labura con preguntas. Sí. Nuestros países son muy nuevos y son producto de un proceso muy breve, que es, en 1810 se derrumba España y acá tienen que ver qué hacen. Viste que nosotros nos hemos contado una historia nosotros mismos de, no, espera, Argentina, Chile, Colombia existen como esencia, no sé, del siglo XVI. Claro, y eso no es así. No. Nadie es colombiano en el siglo XVI, ni es chileno. Será santiaguino si querés. Y lo mismo con los supuestos argentinos. Lo que pasa es que, claro, uno necesita buscarse una esencia. Entonces en el siglo XIX nos pusimos muy en esa actitud, con la historia y ¿sabés con qué más? Con el territorio. De acuerdo. Vos fíjate cómo los países sudamericanos somos fanáticos del territorio. Y no me toqué este kilómetro cuadrado. Bueno, lo hemos visto, sí. Porque vamos a la guerra. La cordillera, las cumbres más altas, ¿no es cierto? No te metas en la cumbre o la divisoria de agua. Y vos fíjate cómo... O la Haya. Y en el 78, o sea, muy poquito antes de esto, si no es por la intervención de Juan Pablo II, terminamos los tiros. Aquí estamos en eso, A propósito. Por unas islas que... Vos que sos joven, yo te digo, Picton, Nueva y Lennox. No sé si tu generación sabe ni dónde quedan esas islas. Que son 3 islitas al sur del canal de Beagle y casi terminamos los tiros. De lo que habla para mí eso es de, bueno, nuestros países careciendo de una tradición cultural mucho más larga y de unas distinciones más claras. Y bueno, nos aferramos a esto, nos define el territorio. ¿La ficción ayuda para definir identidades? Yo creo que ayuda para pensar. No sé, viste, me parece que la ficción, cuando se pone en pedagógica, viste, cuando busca enseñarte algo o darte un determinado mensaje, se equivoca. Porque no está para eso la ficción. La ficción está para, léete este libro y sentite como que alguien te está tocando el hombro. Che, mira, léete este libro. Y ahí termina. Y nada más. Porque si no, viste, asume un rol excesivo. Esto de bajar línea. No sé si aquí en Chile usan esa expresión. Enmendar la plana, bajar la línea. Claro, no, pero yo te voy a explicar. No me explique. Explícame en un ensayo, si querés. Ahí sí explica. En una novela, en una serie, en un largometraje, contame una historia, pero una historia ficticia. Yo veo qué me llevo de eso para seguir pensando. Digo yo, no sé. Y de hecho, se apunta ahí en el libro, en Demasiado Lejos, que es el último libro de Eduardo Sacheri. Ya sabemos que viene otro en noviembre, que va a venir a presentar acá en este programa. Es una obra de ficción que se desenvuelve en el marco histórico de la Argentina de 1982. Las muy escasas menciones que se realizan a personas reales no pretenden dar cuenta de hechos verídicos en su biografía. Eduardo, muchísimos mensajes de los auditores al WhatsApp, felicitándote, mandándote saludos. Menos mal. ¿Nadie insultando? Hasta ahora no. Fíjate que diríamos, no. pero hasta ahora no. Y sí, tienes una participación mañana sábado. Exactamente. A las 4 de la tarde en el... ¿Cómo es?
Ahí en en la el- Fundación Cultural de Providencia en el a las Jardín 4 de la tarde en el Festival Penguin. Que hay muchos autores, Sí. tanto el sábado como el domingo. A mí me toca a las 4 de la tarde, después me quedo firmando libros, sacando ¿Vas a fotos. filmar? Vénganse, o sea, Ya bueno, yo sé que entrada tengo liberada. muchos lectores aquí en Muchísimo. Santiago. O sea, vénganse porque no vengo tan seguido yo acá. ¿Cuándo fue la última vez que viniste? Y hace 2 años. Y Ah. antes de esa, hacía como 4. No me hagan hablar de las escasas invitaciones que he recibido. Chavo. Viste que el argentino se indigna fácil. Sí, sí, lo dice. Se lo indigna, dice, ¿viste? Y reclama sus derechos. Es Entonces, increíble. yo tengo el derecho a ser invitado, a que los lectores chilenos tengan el gusto de... Oye. También es argentino, ¿viste? De hecho, te sí. traigo mi luz. Agradeceme. Disfrutá, claro. Claro. Ese Justo mañana hay un auditor sábado- que está diciendo, humilde este argentino, es argentino. ¿Argentino? No, acaba de cambiar el mensaje. Acaba de eliminar el mensaje. Lo Ya eliminó. no, era un chiste, por favor. Es mañana sábado 26 de abril en el Jardín de las Artes. Esto queda en Providencia, Nueva Providencia 1995. Es a las 4 de la tarde. Lleguen un poquito antes porque es la entrada liberada, pero hay un aforo de 200 butacas. Suponemos que van a llegar bastante más porque Eduardo se ha comprometido acá a sacarse fotografía y firmar los libros también y a venir en noviembre con... ¿Con qué quedará de nosotros? ¿Qué Que es quedará la de nosotros? segunda parte, o mejor dicho, el complemento más que la segunda parte de esto. Si hubiera que hacer una película con Demasiado Lejos o con el complemento, ¿cuál sería? Yo sospecho que es más cinematográfica la otra. Claro. Porque volvemos a esto. Una guerra internacional moderna, es decir, misiles, submarinos nucleares, satélites, con un país latinoamericano, es un David contra Goliat, que no termina como David contra Goliat. Gracias, Eduardo. Eduardo, muchas gracias. Al abrazo. contrario, ustedes. Ese entonces un mensaje se lo transmitimos también a este tremendo escritor, guionista, profesor licenciado en historia argentino.